Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy hablaré del tema la elección soberana de Dios, basado en el capítulo 9 de la Carta a los Romanos, versos 1 al 24. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Dios y Padre, gracias te damos por la elección que hiciste de nosotros, el Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Te rogamos nos enseñes tu palabra, siendo guiados por tu Espíritu Santo. Y recibe tú toda la gloria, honra y alabanza por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma, y en la primera sección, que va del capítulo 1, verso 16, hasta el final del capítulo 8, expone la teología de que toda la humanidad es pecadora. No hay justo ni aun uno, escribe Pablo, y que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Y así termina Pablo en el capítulo 8, diciendo que los cristianos somos más que vencedores y que absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, en este capítulo 9 empieza una sección en la que él se va a referir al pueblo de Israel. Y en los siguientes términos va a explicar cómo es que Dios ha elegido a algunos individuos para la gloria suya. Entonces, veamos la elección soberana de Dios. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Aquí Pablo se refiere a los judíos. Posiblemente se refiere a sus parientes judíos, pero en términos, en términos generales se refiere al judío. Sigo la lectura. Que son israelitas, sus parientes, los judíos, que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley mosaica, el culto y las promesas dadas a Abraham, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pablo entonces aquí ha declarado con pocas palabras tantas bendiciones que Dios le dio al pueblo hebreo o israelita. Y sin embargo, muchos de ellos no llegaron a creer en Dios. Y de esta manera no pudieron entrar en el reposo de Dios. Y cuando Pablo dice el reposo, no se refiere a la tierra prometida, sino a Dios mismo, a Jesucristo, que es el reposo de Dios. Sigo la lectura. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. O sea, la promesa de Dios de que el pueblo judío vendría a ser su pueblo, no falló. Quien falló fue el israelita o hebreo o judío que no mezcló fe en su relación con Dios, y en su incredulidad se perdió. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Y uno dice, no entiendo, ¿cómo es esto?
Porque Pablo se está refiriendo a que Israel es el nombre que Dios le puso a Jacob, por cuanto Jacob luchó con Dios y venció. Quiere decir que Jacob se entregó por completo a Dios. En ese momento en que luchó con el ángel, quien era el Señor Jesucristo, en una epifanía, en una teofanía, Jacob se entrega a Dios, cree en Dios. Y el problema es que la mayor parte de la población israelita no creyó en Dios. Sigo la lectura. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. El Señor Jesucristo dijo a los judíos que antes de que Abraham fuese, él ya era. Y entonces los judíos se enojaron gravemente con el Señor Jesús y querían apedrearlo. Y el Señor Jesús dijo que ellos no podrían ser hijos de Abraham, puesto que ellos son homicidas, mientras que Abraham no. Ellos habían dicho que tenían como padre a Abraham. Y Jesús les dijo, no es cierto, porque si ustedes fuesen hijos de Abraham, creyeran en mí. Entonces, bueno, pues, no todos son hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac, el hijo de la promesa, será llamada tu descendencia. El hijo de la promesa espiritual. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa, los hijos espirituales, son considerados como descendientes de Abraham. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, la esposa de Isaac, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, estos mellizos, porque aun cuando los mellizos no habían nacido, dice Pablo, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, la elección de Dios, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama Dios mismo. Se le dijo a ella, Rebeca, el mayor servirá al menor. Era una costumbre que en aquella época el mayor tenía el derecho de primogenitura y que tendría una mayor herencia y que vendría a ser el líder de su tribu, de su familia. Pero Dios eligió a Jacob y no a Esaú, quien fue el primogénito. Dios eligió a Jacob para ponerlo como cabeza. Y esto sucedió cuando ellos eran unos no natos, eran unos fetos, unos bebés no nacidos. Dios eligió a Jacob. En su elección soberana, así Dios decidió. Sigo la lectura. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Esta es una palabra muy fuerte que ha traído escozor en los oídos de muchas personas, y hay que reconocer que Dios eligió amar a Jacob y rechazó a Esaú. ¿Qué significa esto? Pues que Dios quiso bendecir con la vida eterna a Jacob, y a Esaú simplemente Dios pasó de largo, no lo eligió, y por lo tanto fue un rechazo. Sigo la lectura. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, dice Pablo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Esto no es nuevo. Dios
desde el principio dijo que tendría misericordia del que Él quisiese tener misericordia. Sigo la lectura. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios ha escogido de la humanidad a un número de personas para tener de ellos misericordia, llamarlos y bendecirlos, a ti y a mí. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos conoció. Él nos predestinó, o sea, fijó un destino para nosotros. Y llegado el momento, Dios nos llamó. Y después Dios nos justificó, santificó y glorificó, mientras que a otros no. ¿Por qué? Por la libre elección de Dios. Dios quiso mostrar a unos misericordia y a otros Dios les da su justicia. ¿Hay en esto injusticia de parte de Dios? No, porque a unos Dios les da su justicia. Ahí no hay injusticia. Y a otros Dios les quiso dar misericordia y ahí tampoco hay injusticia. Entonces Dios libremente quiere a unos justificar a aquellos que tiene misericordia y a otros Dios los condenará, a aquellos que Dios les da su justicia. Vuelvo a leer. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Dios levanta a Faraón para que a través de Faraón Dios sea conocido en toda la tierra. Y vamos a ver que Dios endurece el corazón de Faraón. Pero hay algo que es importante. Dios a toda la humanidad, por su gracia y misericordia, le ha dado una conciencia que le dice la conciencia a la persona lo que está bien o mal, para que de esta manera viva de acuerdo a la ley de Dios que escribe en el corazón de las personas. Y entonces Dios está controlando a la persona para evitar que ésta sea lo más mala posible. Pero cuando esta persona es rebelde, es necia, Dios llega al momento en que quita su mano protectora y entonces el hombre se manifiesta con plenitud la maldad que tiene en su corazón. Dios ha puesto a la humanidad no nada más su ley escrita, sino también ha puesto diferentes controles, por decir así, para evitar que el hombre llegue a ser lo más malo que pudiera ser. Ha puesto las leyes civiles, ha puesto una ley moral en la sociedad, en la familia, en la escuela, en el trabajo, de tal forma de que haya control. Y sin embargo, Dios puede en un momento dado quitar de ese hombre su mano que le protege. Está la maldad de esa persona que Dios dice, bueno, entonces haz lo que tú quieras. Así lo dice Pablo en el capítulo 1 de esta epístola, cuando dice que de aquellos gentiles que han sido necios, aquellos que no han querido tener en su consideración a Dios, Dios entonces los entrega a sus concupiscencias, a sus malos deseos. Y entonces estas personas cometen un grave pecado contra su cuerpo, teniendo relaciones hombres con hombres o mujeres con mujeres. Porque llega el momento en que Dios dice, bueno, yo te dejo
a tu libre albedrío, dejo a tu necedad, a tu pecado. Y por lo tanto Dios quita el control. Entonces nosotros vemos aquí que Dios con Faraón estuvo controlándole hasta que el Faraón, en su necedad de eliminar, destruir al pueblo de Israel, Dios entonces dice, bueno, quito mi mano, y entonces es endurecido el corazón de Faraón. Así que del que quiere tener misericordia, la tiene, y al que quiere, endurece. Que es cuando Dios quita su mano protectora y el hombre se hace duro como roca. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Pablo pone este ejemplo del alfarero, que con la misma masa de barro puede hacer un vaso para honra y puede hacer un vaso para deshonra. La elección la tuvo el alfarero. Y en este caso, Dios, quien es el alfarero divino, ha escogido hacernos algunos vasos para honra y a otros vasos para deshonra. De la humanidad, Dios ha tenido de algunos misericordia, y de otros Dios tiene para ellos su justicia. Y repito, Dios no es injusto, porque a ninguno de los dos grupos les muestra injusticia. Entonces, sigo la lectura. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dios ha tenido siempre mucha paciencia de la humanidad. Y hay personas que son muy gravemente pecadoras, y Dios les ha preservado la vida. Dios ha tenido mucha paciencia, pero llegado el momento, morirán y Dios les hará juicio. Podemos preguntar por qué Dios permite que estas personas se manifiesten de esta manera, o por qué Dios les da tantos años de vida para que sigan haciendo su maldad. Bueno, yo creo que es porque Dios tiene sus propósitos eternos, y estas personas de alguna manera van a hacer parte de la voluntad de Dios, de tal manera de que ellos no van a ser salvos, pero sí provocará que otros lleguen a conocer al Señor nuestro Dios. Como quiera que sea, estas personas van a sufrir un justo castigo de Dios, porque en esta tierra Dios no se dejó sin testimonio, y estas personas de alguna manera sabían que Dios es su juez justo, y aún así no se arrepintieron. Sigo la lectura. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Aquí está la razón por la que Dios permite que haya gente malvada, pecadora, y que no se arrepiente, y al final de su vida se presentará ante el gran juicio del trono blanco. Pero todas estas vicisitudes son para que Dios da a conocer la riqueza de su gloria sobre aquellos vasos de misericordia, tú y yo.
porque nosotros también éramos tan pecadores que merecemos el infierno. Y sin embargo Dios dijo, tú no. Dios nos concede misericordia. Otra vez, Dios no es injusto, ni con nosotros, a quienes tienen misericordia, ni con los otros, a quienes Dios les muestra su justicia. Y vamos a terminar. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así es, Dios ha tenido misericordia de nosotros, tanto judíos como gentiles. Dios ha hecho un pueblo para sí. Aquí encontramos entonces algunos elementos muy importantes en la teología de Pablo. Dios es quien, habiéndonos conocido de antemano, desde antes de la fundación del mundo, nos preparó para llegar en su momento a conocerlo. Y por lo tanto, somos llamados, justificados, santificados y glorificados por la sola gracia de Dios. Y por lo tanto, nosotros ahora vamos en camino hacia la gloria futura. Todo en base a la obra y muerte en la cruz del Calvario de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Querido hermano, esta palabra debe de animarnos a buscar a Dios todos los días, porque esta vida es efímera. Y si bien es cierto, estamos obligados a trabajar, a estudiar, a llevar a cabo nuestras labores que Dios nos ha dado, también tenemos que tener un tiempo lo más posible para buscar de Dios y poder comprender más todavía la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros y darnos tiempo para compartir a los demás. Esto es algo que tú y yo tenemos que hacer, porque hay gente que si no escucha el Evangelio, lamentablemente se irá al infierno y Dios demandará de nosotros la sangre de esa gente. Tenemos, pues, que compartir su bendito Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree en Jesús. Oremos. Dios y Padre, gracias te damos porque tú nos escogiste en tu misericordia y en tu gracia, sin que mediara algo de parte de nosotros. Todo fue porque tú así lo quisiste. Y nos escogiste, nos predestinaste, nos llamaste, nos justificaste, santificaste y glorificaste. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Bendito eres. Amén. Acompáñanos en Facebook o en YouTube. Escríbenos en WhatsApp o Telegram. Por favor, ve nuestros videos los martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Comparte esto con tus familiares. Creo que será de bendición para ellos. Y bueno, muchas gracias por estar al pendiente de nosotros. Gracias por vernos, gracias por compartirnos, gracias por suscribirte. Dios te bendiga.